Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. A ver, según tengo entendido, tengo que decir quién pasa primero, quién pasa segundo y después los 8 mejores terceros. Para mí, el primero que sale es México, porque me gusta Corea, yo creo que va a ser el segundo. Y entre República Checa y Sudáfrica, creo que van a pasar tercero. Del grupo B, para mí Canadá. Para mí Qatar segundo. Siento, me da una vibra. Y para mí Suiza va a pasar. Ese segundo de Qatar me destruyó de la risa. Y ese es el punto, es reírnos. Acá obviamente no hay duda, sale Brasil primero. Siempre me quise ir a Marruecos, entonces Marruecos va a salir segundo. Tercero pasa Escocia. Yo sé que voy a apuntar muy alto, pero yo lo voy a hacer porque yo confío en mi selección. La formidable albirroja en el grupo D va a pasar primero. Segundo sale Australia. Tengo cantantes que me gustan mucho que son australianos. Los argumentos son los mejores, claro, papá. Tercero, Estados Unidos. Fuente, lo soñé. A mí me gustaría poner mi votito de confianza para Ecuador porque tengo amigos ecuatorianos. Diría Ecuador primero, ¿verdad? Por eso. Pero podré no saber nada de fútbol. Pero me acuerdo de un partido que tuvo contra Alemania-Paraguay y fue muy fuerte. Entonces para mí primero pasa Alemania, después Ecuador. Curazao porque me gusta cómo suena. Curazao. Suena al corazón. Entonces corazón más Curazao. Tercero sale. Tengo que honrar los orígenes de la cultura VTuber. Los orígenes de la cultura VTuber nacen en Japón. Pasa primero Japón, segundo Suecia, porque PewDiePie es de Suecia. Países Bajos, tercero porque tienen los colores de Paraguay. Ese iba a decir Noruega porque ahí es el rubio. ¿Cómo adivinaste? Acá obviamente primero pasa Nueva Zelanda. ¿Por qué todo junto, digamos? Porque ahí está Tim Payne. Segundo Bélgica, tercero Egipto. Porque me quiero ir a Bélgica. Y Egipto porque ahí están las pirámides. Pasa primero nuestros compañeros uruguayos. Segundo, Arabia Saudita. Tercero, España porque ahí está Piqué. Ese es su karma por haber hecho sufrir a la loba. Pero Piqué ya está retirado. Ya, bueno, he tomado mi decisión. Los españoles vinieron a colonizarnos a todos, a hacer desastre por nuestras mujeres, a nuestros niños, nos robaron el oro. Buen punto. Ahora sí consigo. Muy bien. También por el Zócalo que dijo, no, ese le patina algo, le patina el coco.